tomarlo en forma de té o comerlo triturado con tus guisos y más variados platos. También usarlo en forma de compresas húmedas para aliviar el dolor de cabeza, articulaciones y músculos inflamados, e incluso como aromaterapia para aliviar la tos, el catarro y hasta el estrés. Las hojas de laurel que usted tiene en su cocina no son solamente para darle ese delicioso aroma y sabor a sus comidas. Por eso hoy quiero enseñarle las maravillas que ocurren en su cuerpo y en su salud cuando se lo utiliza de manera correcta y se aprovechan todos sus efectos medicinales. En este video verá cómo hay muchísimo que podemos hacer para mejorar nuestra vida y el rumbo que toma nuestra salud. Y todo esto de manera natural, con alimentos baratos y que están al alcance de todos. Siempre respaldado por estudios científicos. Hola a todos, soy el Dr. Beller y a partir de hoy nunca más tirarás las hojas de laurel. Veamos ahora ¿por qué es tan importante el laurel? Bueno, una cucharada sopera de hojas trituradas o 2 hojas de laurel secas contiene más de 50 nutrientes importantísimos, la mayoría de ellos con enormes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Dicho de otra forma, contiene más de 50 escudos que van a proteger tu organismo. Ahora, ¿para qué sirven estas sustancias antioxidantes y antiinflamatorias del laurel? Bueno, todos los días nuestro cuerpo se inflama sin que lo sepamos y sufre diferentes amenazas que nos daña por dentro, lenta y silenciosamente. El problema es que por la forma en que está organizado el sistema de salud, muchas veces descubrimos que tenemos alguna dolencia cuando ya es demasiado tarde. El estrés diario, la falta de conocimiento por los alimentos que nos hacen bien, el exceso de comida rápida por falta de tiempo o los productos que consumimos sin saber sus ingredientes, la falta de sueño o incluso respirar el aire contaminado nos inflama. ¿Te sentiste identificado? Es como si a veces fuese inevitable dañar nuestro cuerpo por la vida que llevamos. Ahora, como bien lo nombramos en nuestro libro, al consumir este tipo de plantas con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, ayudamos a regular nuestro sistema inmunológico, desinflamando nuestro cuerpo, mejorando serios problemas que pueden llevarnos a la muerte, como la resistencia a la insulina, el aumento del colesterol, los problemas cardíacos y diferentes enfermedades metabólicas. Pero claro, siempre debemos sumar esto a nuestros otros hábitos y alimentos saludables. Ya te voy a contar cómo preparar el laurel para aprovechar al máximo sus beneficios. Pero fíjate, estos son los principales 6 impactantes beneficios en tu cuerpo. Primero, efectos digestivos. Una taza de té de laurel antes o después de las comidas ayuda a aliviar los gases, la hinchazón y ese malestar gástrico que te puede quedar después de una comida pesada. Además, tiene efectos antiespasmódicos en nuestro intestino. Esto quiere decir que ayuda a aliviar el dolor que se produce durante episodios de gastroenteritis, diarrea o cuando algo no nos cayó bien. Segundo, y esto es muy interesante, ayuda a aliviar el catarro y la tos. Muchas personas utilizan el extracto o cremas a base de laurel, lo utilizan como ungüento y lo aplican en el pecho para aliviar la congestión nasal y la tos durante los episodios de gripe. Los experimentos mostraron que los aceites esenciales de las hojas de laurel son capaces de matar bacterias y por esto pueden reducir la formación de flema. Tercero, efecto antiinflamatorio. El laurel es capaz de combatir el dolor crónico, principalmente en músculos y articulaciones inflamadas. Un estudio muy interesante mostró que sus hojas contienen un fitonutriente llamado partenolida, el cual, al ser aplicado sobre las áreas afectadas, es capaz de reducir la inflamación y la irritación de articulaciones que sufren artrosis, artritis o esguinces. Para esto, puedes utilizar su extracto o cremas a base de laurel o prepararlo de manera casera. Para esto, tomas 5 hojas secas y las pones en 1 litro de agua hirviendo. Lo dejas enfriar y cuando esté a temperatura ambiente o un poquito tibio, mojas una compresa o un paño y lo aplicas sobre las áreas afectadas. De esta forma,
También es útil para aliviar el dolor de cabeza, ese dolor que sentimos cuando estamos muy estresados o cansados. Lo aplicas en la frente o en la región de la nuca. Cuarto, efectos anticáncer. Algunos estudios mostraron que sus principios activos ayudan a impedir el crecimiento de tumores de mama y de intestino grueso. Si bien los estudios aún se están llevando a cabo, creemos que es muy importante que lo sepan. Como también lo explicamos en nuestro libro, muchos cánceres crecen en tu cuerpo sin que lo sepas, de manera asintomática, y esto es porque lo hacen lentamente. Cuando el cáncer se manifiesta clínicamente, o sea, cuando da síntomas, es probable que ya lo hayas tenido en tu cuerpo por algún tiempo. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad es importante, desde la forma en cómo dormimos, nos ejercitamos, hasta cómo comemos, y esto incluye cómo utilizamos algunos condimentos o especias. Esto es precisamente lo que llamamos llevar una vida antioxidante y antiinflamatoria. El laurel, al contener muchas sustancias antioxidantes, es muy posible que ayude con esto, sobre todo si lo sumamos a tus otros hábitos saludables. Nuestro mensaje es el siguiente: si te gusta el laurel, no lo descartes, no lo pongas al costado del plato, consúmelo, así podrás aprovechar al máximo todas sus propiedades. Y ya te voy a contar cuáles son las mejores formas de prepararlo y consumirlo. Quinto beneficio: protege a tu corazón. Los infartos son la mayor causa de muerte en el mundo. El laurel contiene una sustancia llamada ácido cafeico, la cual se mostró muy útil para reducir el colesterol malo, también llamado LDL, y al mismo tiempo aumentar el colesterol bueno, HDL. Además, también ha mostrado efectos para combatir la diabetes y la prediabetes. Un estudio mostró que consumir cápsulas que contienen entre 1 y 3 gramos de hoja de laurel por día ayuda a controlar y regular los niveles de azúcar en sangre, al mismo tiempo que mejora la resistencia a la insulina. ¿Sabías que quien recibe el diagnóstico de diabetes tipo 2 en realidad ya tenía prediabetes y resistencia a la insulina quizás hace muchos años? Consumir alimentos saludables, principalmente aquellos que tienen sustancias antiinflamatorias, puede hacer que con el tiempo vayas dejando o disminuyendo la cantidad de remedios que usas. Quinto beneficio: ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad. Para esto, puedes hervir 2 o 3 hojas de laurel y utilizarlo como aromaterapia. Esto ayuda a reducir las hormonas del estrés de nuestro organismo gracias a una sustancia que contiene llamada linalool, la cual tiene efectos relajantes en el sistema nervioso. Para que tengan una idea, su efecto es similar al del diazepam, un remedio que se utiliza para controlar ataques de pánico y las convulsiones. Un consejo: coloca algunas hojas de laurel en la bañera y toma un baño relajante. Esto puede incluso ayudar a aliviar el dolor en diferentes partes del cuerpo. Veamos ahora las formas de uso del laurel. La mayoría de las personas utiliza la hoja seca, lo pone durante las cocciones para darle aroma y sabor a los platos. Pero cuando llega la hora de comer, la quitan o la dejan al costado. Me imagino que ya te diste cuenta que esto es un grave error. Para aprovechar al máximo sus beneficios, hay que tragarlo, y hay varias maneras. Una opción es, en vez de utilizar la hoja entera, la colocas de manera triturada, desmenuzada o incluso molida en forma de polvo al final de la cocción o cuando el plato ya está en la mesa. Le agregas a tus guisos, ensaladas o a lo que más te guste. Lo utilizas, digamos, como si fuese un condimento. Ahora, la dosis para que realmente tenga efectos benéficos en tu cuerpo es utilizar entre 1 y 2 hojas 2 o 3 veces por día en cada plato de comida. Esto equivale a una cucharada sopera de hojas de laurel seco y triturado o en polvo, agregándolo al final de las cocciones o cuando el plato ya está en la mesa. Haz esto por algunas semanas y después cuéntame cómo te fue. Otra forma de consumirlo es en forma de té. Para esto, tomas 3 o 4 hojas de laurel seco y lo pones en agua caliente. No hace falta que esté hirviendo. Lo dejas reposar por 10 minutos y luego lo consumes como más te guste, ya sea frío o caliente. La dosis es 1 taza 2 o 3 veces por día y puedes tomarlo antes y después de las comidas para tener un efecto digestivo. Ahora, una duda muy frecuente: ¿es mejor utilizar las hojas secas
O las hojas verdes frescas. Bueno, el sabor que tienen las hojas frescas es intenso, además es difícil de consumir y suele ser más caro. Las hojas secas son más fáciles de almacenar, preparar, pueden ser más baratas y además conservan todas sus propiedades. Pero cuidado, existen algunos riesgos y advertencias de su consumo que debes conocer. Primero, asegúrate que las hojas sean realmente del árbol de laurel, ya que existen algunas similares que pueden tener un efecto tóxico en tu hígado. Si lo quiere anotar para que no le cause confusión, el nombre científico es Laurus nobilis. Es ese el laurel que debe consumir. Por otro lado, también existen casos de dermatitis al aplicar las cremas, el extracto en forma de ungüento. Esto ocurre más en personas que son alérgicas. Pero en general, consumirlo en la dosis indicada e incorporarlo en tu rutina diaria no genera daño. Una atención especial tienen que tener los pacientes que tienen enfermedades crónicas, principalmente enfermedad renal o hepática avanzada. Consulte siempre con su nutricionista y su médico antes de incorporar cualquier alimento, por más natural que sea. Y también consulta siempre con tu médico si estás embarazada o dando de mamar. Bueno, espero que el video les haya resultado informativo y práctico. Compártelo con tus amigos y familiares, déjanos un like y tu comentario. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.